Las mujeres tuvieron un papel importante en la popularización de la fotografía en los Estados Unidos entre el final del siglo XIX y principios del XX. Se consideraba una actividad adecuada para las mujeres como una extensión de sus roles como cuidadoras y documentadoras de la vida familiar y comunitaria. Según los registros de Kodak, en 1898 el 70% de las cámaras Kodak eran propiedad de las mujeres. La fotografía se vio como una alternativa al dibujo y la pintura, un pasatiempo aceptable para las mujeres de la época, pero no como una actividad seria o profesional. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Las mujeres lograron ingresar en el mundo de la fotografía profesional y artística de inmediato. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Casas y me dispongo a hacer un nuevo episodio de investigación de la imagen. La participación de la mujer en la fotografía es en gran medida hablar de cómo se desarrolló la historia de la fotografía, sobre todo cuando queremos hablar de la fotografía como un medio para el arte. El trabajo de cada una de ellas significó un novedoso aporte e incluso uno muy disruptivo en algunos casos, que finalmente significaron una gran influencia para la siguiente generación. Por eso me gustaría recorrer década tras década el trabajo de las fotógrafas más influyentes. Gertrude Cassevier fue una fotógrafa estadounidense que se destacó en la fotografía de retrato a principios del siglo XX, reconocida como la mejor retratista de su época según Stiglitz, porque se diferenciaba de sus contemporáneos por un enfoque artístico que se centraba en la exploración de la psicología y la emoción de sus sujetos a retratar, en lugar de simplemente capturar una imagen precisa de ellos. Cassevier fue parte de la fundación de la Photo Session, una organización dedicada especialmente a promover la fotografía como una forma de arte. Esta imagen tiene algo realmente interesante, que es la importancia que tiene la iluminación, no solo para configurar una atmósfera y por ende darle un cierto atractivo a la imagen, sino también la falta del rostro en el personaje principal. Bien, esto creo que hace que de algún modo tanto el personaje sin rostro como la fuerza de la iluminación ingresando por esta ventana, por un pesebre, que sabemos por el nombre de la fotografía que se trata de un pesebre, bueno, todo está alineado para configurar una imagen absolutamente simbólica, con una simbología religiosa muy clara, y por ende, vuelvo al tema, la iluminación, por lo menos para mí, yo la interpreto como la presencia de esa divinidad, acompañando a este personaje que, como decía antes, por el nombre de la foto podría pensar que se trata de María y del niño Jesús, ¿verdad? Entonces, la falta de rostro, que esto es realmente una decisión tomada por la autora, la falta del rostro tiene tan diluida la identidad como la tiene la iluminación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, tienen la misma fuerza, es decir, la luz, como casi nunca, es protagonista tanto como el personaje que estamos viendo en el centro de la escena. Es decir, que si vos tenés alguna relación con el símbolo de esta imagen, es decir, creés en las ideas y en los sentimientos que tiene este credo, probablemente te sientas identificado o identificada perfectamente con el personaje y que ese rostro lo termines completando con tus propias preferencias. Es decir, está invitando a la autora a que diseñes la identidad y el rostro de este personaje
tan simbólico, tan importante para la religión católica, ¿verdad? Esta fotografía en 1899 se vendió por $100, una cifra que hasta ese momento no se había pagado. Y para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos en esa época un trabajador ganaba un sueldo promedio anual de $500, es decir, que esta foto te podía costar 2 meses y medio de tu salario. Esta venta significó mucho para quienes estaban tratando de que se considere la fotografía como un medio para el arte, y si encima podía ser rentable, mucho mejor. Por esos años, entre la década de los 10 y los 20, se destacó el trabajo de Imogen Cunningham. En realidad, se trata de una fotógrafa polifacética que extendió su obra durante varias décadas abordando distintos medios y enfoques. Comenzó con el pictorialismo, influenciada por Gertrude, pero no tardó mucho en migrar a una fotografía más directa. Luego experimentó con las multiexposiciones y un poco más tarde con las flores. Varios años después, los retratos, los desnudos y otros tantos años después, la fotografía de calle y los retratos de gente de la tercera edad justo antes de fallecer. Su vigencia a través de los años la convierte en una influencia en un montón de direcciones. Esta fotografía es de la primera etapa de Imogen, la que podríamos considerar su etapa pictorialista. Me resulta muy interesante la idea de que fueron controversiales, que fueron muy criticadas porque se trataban de hombres desnudos, precisamente de un hombre desnudo que es su marido, y tomadas por una mujer. Esto para la época era sumamente extraño y muy criticable. Hoy realmente parece muy anticuada esa crítica, pero bueno, para ese momento fue prácticamente una revolución. Pero hay algo que a mí me gustaría rescatar de esto, que me hace hacer la siguiente pregunta. Estas imágenes se parecen mucho a el mito de Narciso, que en distintas épocas de la pintura fue evocado, y me pregunto si entonces los hombres de aquella época nos habrán sentido más ofendidos por identificarse con un hombre tan orgulloso de sí mismo, tan enamorado de su propia imagen, que se termina ahogando en su propio reflejo. Quizás molestó más eso que verse desnudos, tomados por una mujer. Bueno, la mirada de esta mujer hacia un hombre desnudo seguramente habrá llamado la atención, pero bueno, me hago la pregunta si finalmente no habrá sido por eso. Lo cierto es que la evocación es clara, y no sé si se habrá sentido inspirada, pero pareciera ser que sí. Y como en el mito, después de haberse ahogado Narciso, creció una flor que hoy llamamos la flor de Narciso. Y Imogen es lo que hizo. Fue a los años, fue su devoción, tomar imágenes de este estilo, apreciando la belleza absoluta de las flores, de la vegetación, e hizo estas imágenes sencillamente bellísimas, jugando con la luz y las sombras, generando abstracciones, que ya he hablado bastante de las abstracciones en otro video, pero esto de tomar imágenes de flores, quizás hoy también nos va a parecer un poco recurrente, pero en ese momento no era tan así, e incluso todavía siguen siendo imágenes que, cuando uno quiere hablar de imágenes de flores y abstracciones con ellas, todavía siguen apareciendo las imágenes de Imogen como las referentes.
Y acá hay algo que a mí me gusta, que luego vamos a ver en otros autores, que es cómo con las flores genera abstracciones que nos llevan a pensar en la piel humana, en el cuerpo humano, en lo que nos es familiar, ¿verdad? Fíjense cómo la textura que uno puede encontrar por este sector, esa cierta imperfección que tiene la textura, se parece más a la de nuestro cuerpo, a la de nuestra piel, que a la que podemos asumir que tienen las flores. Y no debe ser casual porque no mucho tiempo después siguió haciendo los desnudos que parece ser que le interesaban a Imogen. Fíjense cómo se parecen bastante a lo que se proponía con las flores y con qué, bueno, con qué calidad para la composición, ¿no? Me gustan estos encuadres con la imagen totalmente abordada, totalmente completa, ¿no? Lo que se llamaría llenar el encuadre, ¿no? Que no quede casi resquicio, ¿eh? Muy poquitos espacios donde no haya parte del objeto, del sujeto, mejor dicho, de la imagen. Acá claramente podemos encontrar, ¿no? Vamos a hacerlo como debe ser, una sugerencia de la, del espiral áureo, perdón, a través de esta espalda masculina. Y estas imágenes me hacen acordar tanto las flores como después lo que hace con los cuerpos, a lo que bastante más tarde podemos encontrar a través de Mapplethorpe. Y sobre las flores es inevitable pensar en las flores de Irving Penn. Es decir, Imogen fue una fotógrafa muy influyente para las siguientes generaciones. Dorothy Lange fue una fotógrafa conocida por su trabajo documental y social durante la Gran Depresión de los años 30. Después de estudiar fotografía en Nueva York, se mudó a California para abrir su propio estudio fotográfico. Sin embargo, se vio atraída por salir a la calle y tomar registro de las personas desempleadas a causa de esta crisis. Gracias a estas fotos, consiguió ingresar en el proyecto de Farm Security Administration. El mismo buscaba concientizar a la sociedad de los problemas que esta gran crisis había generado. Lange se hizo famosa por sus fotografías de los migrantes que se desplazaban hacia el oeste en búsqueda de trabajo durante esta tremenda crisis. Esta fotografía es un ícono, representa a la foto documental por excelencia. Y es controversial porque se supone que la retratada no quería ser retratada e incluso pidió especialmente que no fuese publicada la foto. Por lo visto, sí lo fue. Esto es lo que se supone que dijo la retratada y esto es lo que se supone que pasó según Dorothy Lange. Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o mi cámara, pero recuerdo que no me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Me dijo su edad, 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos de los alrededores y pájaros que los niños mataban. Acababan de vender los neumáticos de su coche para comprar alimentos. Ahí estaba sentada, reposando, en la tienda, con sus niños abrazados a ella, y parecía saber que mi fotografía podría ayudarla, y entonces me ayudó. Había una cierta equidad en esto. Más allá de cualquier suposición que dijo una persona, que dijo la otra, lo cierto, lo que pasó fue esto. Se publicó primero esta fotografía y al día siguiente se publicó esta otra, la más famosa, con este título, que es Esta madre que sabe del New Deal. Qué interesante, ¿no? Más allá de los atributos de
de la fotografía y lo muy buena retratista que es Dorothy Lange, habría que hablar de una ética incumplida o habría que hablar de cuál era el objetivo de la fotografía y si cuando vamos a tomar una fotografía importa más cuál es nuestro objetivo o qué queremos demostrar o mostrar, expresar, etcétera, más allá de cualquier otra cosa. Bueno, es un tema sin duda para otro video, muy complejo, por cierto, pero no quería dejar de mencionar este hito, este momento tan importante de la historia de la fotografía, sobre todo de la fotografía documental, del cual es partícipe Dorothy Lange. Y me gustaría saber tu opinión, déjamela en los comentarios sobre este tema y cualquier otro que se te ocurra. Así que hasta aquí vamos a llegar con el primer tramo de este recorrido. Si te querés enterar cómo sigue en los años 40, que es lo que se viene, suscríbete, así te enterás. Déjame comentarios, como decía antes, like, así este proyecto sigue avanzando, sigue recorriendo la fotografía, la historia, sus bondades, sus puntos oscuros o cuestiones a debatir. En fin, nos vemos en la década de los 40. Gracias por ver.